Tres preguntas. La primera, ¿ustedes creen que la acción de calle que tiene la oposición en estos más de 300 días es necesaria o creen que hace presión o creen que es necesaria abandonarla? La otra es que si con este documento llaman a la población a participar en el llamado de la oposición a una consulta popular para este 16, y la otra es sobre la actuación de la conferencia episcopal. Le hacen un llamado, pero la Santa Sede pues ha dicho que se necesitan elecciones libres y democráticas en el país, pero el gobierno no ha atendido esa petición del Vaticano. La conferencia episcopal ya se reunió con la Comisión Presidencial para la Constituyente, dijeron que no está de acuerdo, inclusive ya dijeron que sería un Estado marxista, socialista la semana pasada. Entonces, ¿cuál es la posición con respecto a esto y cuál sería el llamado realmente a la conferencia episcopal, que es la sede principal que tenemos acá? Primero, si las cosas fueran fáciles, este documento no sería necesario. Precisamente el panorama es muy complicado, tiene muchas dificultades y no podemos pensar que se va a resolver simplemente con esta propuesta. Esta propuesta pretende ser eso, un llamado, y darle un pie a quienes estén dispuestos a embarcarse verdaderamente en la búsqueda de acuerdos políticos, a que sepan que no están solos y que hay un grupo importante de personas que lo está uniendo a esto. En segundo lugar, la Santa Sede tiene la enorme ventaja de que ha sido aceptada por ambas partes como mediador. Si tenemos que empezar por buscar otro mediador, creo que lo que estamos proponiendo tendría efectos prácticos ya de entrada. Entonces, todos esos problemas que puedan presentarse, o interpretaciones, o malos entendidos, o contradicciones, o frustraciones que puedan haber ocurrido por el camino, esperemos que puedan hacerse un borrón y cuenta nueva y comenzar a partir de otra fórmula formalmente establecida como mediación y con unas reglas claras como aquí estamos planteando. Y por último, esto no significa ningún llamado a la desmovilización de nadie. Hemos dicho que aquí no se renuncia expresamente ni a arriar banderas ni renunciar a la lucha. Entendemos que el país se ha visto envuelto en una dinámica de confrontación, y esa dinámica de confrontación es precisamente una de las cosas que se trata de resolver a través de la negociación. Pretender que las cosas se resuelvan antes de la negociación sería un contrasentido. Precisamente lo que estamos proponiendo es que se haga no exactamente una negociación, sino se emprenda un camino de búsqueda de acuerdos a través de una mediación, que es una alternativa a la negociación en búsqueda de acuerdos políticos. Entonces, ciertamente, en ese contexto no puede significar la desmovilización de nada, ni tiene que ver con el llamado que puede haber hecho la oposición a un acto el domingo 16 de julio. Eso no tiene ninguna relación, ni significa ni un llamado a que se concurra, ni un llamado a que no se concurra. Simplemente lo que significa esto es un llamado al entendimiento. El beneficio procesal dado este fin de semana por el magistrado Michael Moreno a Leopoldo López generó muchos dimes y diretes en la opinión pública. También se hablaba satanizando la negociación, por otro lado la gente diciendo que tenía que ser, pero hay muchas personas que dijeron que necesitaban una explicación y que esa explicación no fue dada. Es decir, el pueblo, el que estaba en la calle en los últimos 100 días. ¿Cuál es la opinión de ustedes o usted personalmente sobre eso? Bueno, si me piden la opinión, yo exactamente le voy a dar mi opinión, no una explicación, porque no conozco detalles de esto. Ahora sí quiero subrayar, en primer lugar, que para mí la excarcelación de Leopoldo López es una excelente noticia, y que los venezolanos estamos como acostumbrados a ver con sospecha incluso las buenas noticias. Esto es una buena noticia. Hasta que no se demuestre lo contrario, es una magnífica noticia. Es más, si lo hubiéramos ideado mejor, este documento está circulando desde hace un par de semanas y estaba resuelto a publicarse hoy, cuando nos cayó la sorpresa de la liberación de Leopoldo. Alguna gente incluso nos preguntó, bueno, ¿no se irá a especular que esto es una cosa por la otra? Primero, ninguno de nosotros representa a Leopoldo, de manera que
de ninguna forma podía haber una cosa por la otra, ni nada que se le parezca. Pero es que todo lo contrario, es que hace especialmente oportuna esta ocasión, porque los que querramos ver las cosas en positivo, que es lo que tenemos que hacer, un esfuerzo que tenemos que hacer los venezolanos, y no con sospecha de todo, hasta en nuestra propia sombra, es que se está abriendo una rendijita, que el gobierno en una posición que venía manteniendo de una manera obstinada en relación con el encarcelamiento de Leopoldo López, ha hecho un gesto, y un gesto en el que el gobierno paga el precio de su propio discurso, porque de tanto decir que Leopoldo es un asesino cuando no había sido condenado por homicidio, sino por destrucción de bienes públicos, de tanto repetir que Leopoldo es un asesino, ahora se encuentra con un problema con sus bases, porque ¿por qué le dieron la libertad, así fuera en su casa, a un asesino? Para el gobierno también ha representado un problema de confrontación con sus propias bases. Entonces, eso en el fondo es lo que estamos tratando de plantear en este documento. Por un rato tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro. Es más, si queremos resolver, acercarnos a resolver este problema que estamos viviendo, deberíamos salir del empantanamiento del ellos-nosotros, gobierno-oposición, castrocomunistas escuálidos. Ese binarismo no nos va a sacar de este tremedal en el que estamos metidos. ¿Por qué no pensamos más bien que el problema no es entre ellos y nosotros, sino que el problema es entre todos nosotros? Es un problema que tenemos todos nosotros los venezolanos, y que no vamos a resolverlo tratando de imponer nuestra razón sobre el otro. Cada vez que se crea esa imposición de una razón sobre el otro, se entra, según la historia universal, en una forma u otra de oscurantismo. ¿Por qué en lugar de empeñarnos en tener razón, no hacemos un esfuerzo por aceptar que todos tenemos razones que contrastar y que armonizar? Y que armonizar, como se hace en una sociedad democrática, es a través del encuentro, de los acuerdos, de la discusión, y de poner del lado el sectarismo y el dogmatismo. Eso precisamente es el mensaje que queremos transmitir, y su pregunta vino muy bien a poder referirme a todo esto. Profesor Miquel, una pregunta respecto al planteamiento que ustedes hacen de invitar a 4 países que se sumen a la mediación. ¿Ustedes tienen pensado o han hecho algún contacto, tomando en cuenta que tanto usted como el profesor Corao han formado parte de la burocracia de la OEA a través del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Han hecho algún contacto ya con algún país en concreto? ¿Tienen alguna propuesta de países que sean solo latinoamericanos o que sean países incluso de Europa? ¿Tienen algo definido respecto a eso? Y lo otro, si ustedes, esta carta que hacen pública el día de hoy, si se la han comunicado, la han compartido o piensan discutirla también con el secretario general de la OEA, que también parte de su propuesta ha apuntado eso, a la creación de un grupo de amigos que ayude a resolver el problema interno de Venezuela. Bueno, el grupo de amigos tiene su origen en uno de los mayores éxitos de la diplomacia venezolana en conjunto con México, Colombia y Panamá, que fue el grupo de Contadora. 4 países amigos se ofrecieron espontáneamente y fueron aceptados por los países centroamericanos involucrados, un poco más regañadientes por los Estados Unidos, pero en definitiva fueron aceptados. No es un invento. La fórmula de países amigos ha existido ahora en las negociaciones de Colombia. Ahora, nosotros no tenemos nada que proponer. Nosotros lo decimos, los mejores países amigos van a ser aquellos sobre los que se pongan de acuerdo el gobierno y la oposición, pero nosotros no somos ni el gobierno ni la oposición, de manera que poco podemos adelantar en eso. Ahora, sí creemos que es factible que en la región surjan 4 países que sean aceptables para los dos, tanto mejor si son de la región, pero si no son de la región, si están de acuerdo, bienvenidos sean. Yo creo que lo importante aquí es que cuenten con la confianza simétrica de ambas partes. Yo quería, antes de que terminemos,
leer la lista de algunos de los firmantes del documento. Muchas personas se están suscribiendo, pero es importante. Por ejemplo, bueno, comenzamos Francisco Alfaro Pareja, también tiene experiencia en este tema de la mediación y la negociación. Marino Alvarado Betancourt, Ignacio Ábalos, Ignacio Arcaya, Guillermo Hotel, Juan Pablo Veleo, Carlos Ayala Corao, José Balsa, José María Cadena, que fue decano de la Facultad de Humanidades de la UCB, Rafael Cadena, fue vicerrector también, Rafael Cadena, el poeta Rafael Cadena, Andrés Caleca, fue integrante del Consejo Nacional Electoral, Andrés Cañizales, Colette Capriles, María Gabriela Colmenares, Carlos Correa, José Miguel Cortázar, Raúl Cubas, Sergio Dávar, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Fernando Fernández, Paulina Gamus Gallegos, Armando Gaviria, Irán Gaviria, Eglé González Lobato, Eduardo Guzmán, Jesús Rafael González, Carlos Raúl Hernández, Rodolfo Izaguirre, Luis Lander, Francisco Lairice, Juan Lecuna, Vicente Lecuna, Margarita López Maya, Mireya Lozada, Laureano Márquez, Marcos Negrón, Pedro Niquen, Liliana Ortega, Nora Ovelar, Leonardo Palacios Márquez, Michael Penford, Luis Pérez Oramas, Luisa Pernalete, Elías Pino Iturrieta, Humberto Prados y Fontes, Bernardo Pulido Márquez, María Isabel Puerta, Feliciano Reina, Fernando Rodríguez, Francisco Rodríguez, Gabriel Ruán, Rocío San Miguel, Benjamín Charifker, Jesús Seguías, Eduardo Centey, Andrés Tambuli, Ricardo Sucre Heredia, Francisco Zumiaga, Carlos Valero, Mario Villegas, José Virtuoso, Carlos Walter, Vladimir Villegas y el doctor Eduardo Morales Gil, bueno, que se está incorporando el día de hoy. Importante, y yo también quería decir brevemente que, bueno, esta es una discusión que hemos sostenido durante mucho tiempo y a veces es muy difícil llegar a un total consenso en torno a los términos y no necesariamente los que estamos aquí firmando estamos absolutamente de acuerdo en todo, ni tenemos un punto de vista común sobre el problema en cuanto a sus orígenes y a sus posibles soluciones. Muchos venimos del chavismo, como es mi caso, otros han estado permanentemente en la oposición o no han tenido identidad con el gobierno ni de Chávez ni de Maduro. Y cada quien desde su punto de vista, bueno, cada uno de nosotros hemos entendido la necesidad de confluir para generar un ambiente de unidad nacional. Eso no implica ni estar arriando banderas, ni estar doblando la cabeza frente a nadie, ni implica que cada quien tenga que renunciar a lo que cree o a los principios que lo sustentan. Simplemente nos mueve el interés de evitarle a Venezuela mayor costo. Ya hemos visto muertes, ya hemos visto destrucción de bienes públicos, represión, hemos visto detenidos, heridos, siembra del odio, pero además también hay que verse en el espejo de los países hermanos, el espejo de Colombia, miles y miles de muertos, más de 60.000 muertos en una guerra de 6 décadas. El Salvador, más de 100.000 muertos, proceso que conoce muy bien el doctor Niquen. Y así vamos con cada uno de los países que han vivido conflictos graves. Nosotros estamos a tiempo, a pesar de que ya estamos llorando cerca de 100 muertos, estamos a tiempo de evitarle a Venezuela una catástrofe política, social y humana, con una propuesta que llama precisamente a la negociación política, ya no al diálogo, que ha sido realmente una palabra lamentablemente afectada por su mal uso, por el uso negativo que se ha hecho de ese instrumento. Ahora, en toda situación de esta, se tienen que dar 3 fases: la fase de diálogo, negociación y acuerdos. Creo que ya ha llegado el momento de una fase de negociación y, bueno, trabajar sobre la base de acuerdos que nos permitan, en torno a ese instrumento que es la Constitución, salir adelante en nuestro país. Y entendimiento. Obviamente, por supuesto. El doctor Niquen no me respondió sobre Almagro, si ustedes tienen pensado Este es un llamamiento al país, no un llamamiento internacional. Si hay algo internacional, es a que la comunidad internacional apoye el esfuerzo de los venezolanos para ponerse de acuerdo en esta situación. Por supuesto que esto incluye a las organizaciones internacionales y que el secretario general de la OEA, probablemente también el de las Naciones Unidas, la UNASUR, la CELAC, van a seguir con interés lo que se está haciendo. Hemos tenido algunos contactos informales, pero no estamos dirigiéndonos a ninguna de estas organizaciones. Bueno, gracias. Gracias.